dice la Biblia al respecto? La enseñanza, hermanos, la enseñanza del bautismo por los muertos es una enseñanza de los mormones. No sé si han escuchado alguna ocasión sobre esto. Y los mormones son personas muy amables, muy atentas, son personas muy educadas, pero la palabra del Señor, según lo que vamos a estudiar hoy, nos enseña totalmente lo contrario de esta doctrina, de que se debe bautizar los vivos por los muertos. En la práctica del bautizo por los muertos, los individuos o las personas van hasta la iglesia, que siempre tiene que ser en el templo mormón, van vestidos como para un bautizo y se bautizan asumiendo o tomando el nombre de la persona que se ha muerto. Puede ser un familiar o un amigo. Y se bautizan por esa persona, pensando que de esa manera esa persona va a obtener un bien en el mundo espiritual. Nosotros sabemos que los que están muertos, ya una vez que están muertos, ya no se puede hacer nada. La Biblia dice que es necesario que las personas mueran una sola vez y después de eso, el juicio. Ya no hay, solamente mientras estamos vivos tenemos oportunidad. Amén. Así que dígale al que está a su lado, si estás vivo, ahora es tu oportunidad. Si estás vivo, ahora, hoy es tu oportunidad. Hoy es el día. Amén. Bien, entonces, después de muerto, ya no hay nada que hacer. La persona que aceptó a Cristo estando viva, se salva. Y la persona que ya está muerta, se pierde si no aceptó a Cristo. Bien, ¿en qué se basa esta enseñanza de los mormones del bautismo por los muertos? ¿En qué se basa? Bueno, en el año de 1840, Joseph Smith, el líder de los mormones, el profeta de los mormones, se hizo referencia a un texto bíblico que nos habla el apóstol Pablo. Abramos nuestras Biblias para que veamos en qué se basan ellos. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 29. Primera a los Corintios 15, 29. ¿Ya lo tienen? Dice así: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Bien, en el año de 1840, Joseph Smith dijo que Pablo, por este versículo, dice que Pablo enseñó que se debe de bautizar por los muertos. Pero ¿será eso realmente lo que Pablo quiso enseñar en este versículo? Mire, específicamente lo que ellos creen es lo siguiente. Ellos creen que cuando una persona muere y esa persona que murió es un predicador o fue un predicador, cuando se muere en el Hades, el predicador va a predicarle a los impíos, a los que murieron sin Cristo. Entonces, los que murieron sin Cristo escuchan el mensaje, ya estando muertos. Esto es lo que ellos creen. Escuchan el mensaje y al escuchar el mensaje se arrepienten, aceptan al Señor, pero lo que no pueden hacer es bautizarse, es lo que ellos dicen. No se pueden bautizar porque ya están muertos, ahí ya está solo su espíritu. Entonces, si nadie se bautiza por ellos, ellos siguen perdidos y necesitan a alguien que se bautice por ellos. Por eso, ellos cuando hablan a la gente, le dicen, tienes que bautizarte por tus amigos y por tus familiares. Te bautizas por tus amigos y por tus familiares, y entonces ya ellos, como escucharon el mensaje allí, ya ellos son salvos. Ya ellos tienen
tienen una mejor vida en el más allá. Esa es la creencia. Entonces los mormones aceptan eso y se bautizan. Llegan al templo, se bautizan y dicen: yo me bautizo y a nombre de tal, o sea, ellos toman el nombre del muerto y por ese muerto se bautizan. Supuestamente después de salir de las aguas, ya ese muerto ha sido salvo. Tremenda mentira del diablo. Amén. Mire cómo Satanás engañó a este hombre, Joseph Smith, para que también él engañe. Y hay una gran cantidad de personas que profesan esta secta de los mormones, que son personas muy educadas, muy atentas y muy amables, pero que esta doctrina está totalmente fuera de lo que dice la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué fue realmente lo que Pablo quiso decir en este versículo de 1 Corintios 15? Vamos a analizar ahora. Ya vimos cómo ellos lo interpretan. ¿Por qué dicen que se deben de bautizar por los muertos? Pero ahora vamos a ver qué realmente quiere decir ese versículo. A ver, los que llegaron, les invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 15, versículo 29. Dice así: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Esta es una pregunta. Luego viene otra pregunta: ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Bien, ¿por qué Pablo dijo esto? Está haciendo una pregunta Pablo aquí: ¿por qué se bautizan por los muertos? O sea que ya esta práctica no viene solo de 1840. 1840 Joseph Smith la introduce en esta secta, pero esta práctica del bautizo de los muertos ya venía desde el tiempo del apóstol Pablo. Hermanos, tenemos que analizar esto así. Primero Corintios 15, todo el capítulo, el tema principal de ese capítulo, ¿cuál cree que es usted? ¿La muerte? ¿El bautizo? ¿Cuál cree que usted que es el tema principal de 1 Corintios 15? Si usted lee todo el capítulo, ¿de qué habla? De la resurrección de los muertos. Excelente. Todo el capítulo, o casi todo el capítulo, habla de la resurrección de los muertos. Entonces, a ver, diga conmigo, el capítulo 15 de 1 Corintios no habla del bautizo, habla de la resurrección de los muertos. O sea, el tema principal, lo más importante en ese capítulo es la resurrección de los muertos. Ese es el tema. Eso es lo que trata allí. Sin embargo, ellos dicen que ese versículo hace énfasis en el bautizarse por los muertos. Pero ya les voy a explicar qué quiere decir ese versículo. El problema en Corinto, en la ciudad de Corinto, es que en esta ciudad había mucha gente pagana que negaban la resurrección. No creían que nosotros vamos a resucitar. Ahora, antes de avanzar, yo quiero que usted le pregunte al que está a su lado: si te mueres, pregúntale, ¿tú crees que vas a resucitar? Si te mueres, ¿crees que vas a resucitar? Pregúntele. Quiero verle, mirándole a la persona a su lado y pregúntale: ¿te mueres? Bueno, quizás usted me va a decir: no quiero que me hable de la muerte. Tengo que hablarle de la muerte porque nosotros nacemos, crecemos y luego nos morimos. Todos tenemos que morir, así que hay que hablar de la muerte porque la Biblia también habla de la muerte, ¿verdad? Bien, en ese tiempo, desde ese tiempo había un grupo que no creía en la resurrección. Por eso en el versículo 12 del capítulo 15 dice: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Algunos decían: no hay resurrección de muertos, no creían en la resurrección de los muertos. Muchos paganos, mire, ya aquí ya no le voy a hablar de los mormones, sino de los paganos de ese tiempo. Muchos paganos de ese tiempo creían que el cuerpo era tan malo, que cuando se moría todo se iba a acabar para siempre.
Es más, ellos no creían que Cristo vino en carne. ¿Cómo vino Cristo? Cristo, dice la Biblia que Dios se encarnó. Cristo vino en carne, la gente lo podía ver. Cristo comió, Cristo durmió. Y cuando resucitó, ¿los discípulos pudieron tocarlo? ¿Sí o no? Tocaron. Tomás lo tocó. Había gente que no creía en la resurrección de los muertos. Nosotros vamos a resucitar, hermanos. Amén. Nosotros vamos a resucitar con un cuerpo mejor, pero vamos a resucitar. Amén. Con un cuerpo glorificado. Pero probablemente nos reconozcamos, porque a Jesús lo reconocieron. Cuando ya lo miraron bien, Jesús le dijo: mira mis manos, mira dónde están las señales de que me crucificaron, que yo soy, le dice a Tomás. ¿Se da cuenta? Lo que pasa es que todo lo malo que tengamos, todo eso va a desaparecer, va a quedar solo lo mejor de nosotros, lo más bonito. Amén. Sin cirugías plásticas. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Sin liposucción, sin nada de esas cosas. Vamos a resucitar gloriosos, gloriosos, dice la Biblia. Bien, la gente creía que no resucitarían el cuerpo, que ahí se acababa todo. No entendían, ellos no podían entender todavía. La iglesia de Corinto, había mucha gente en la iglesia de Corinto que no entendía que iban a resucitar, porque el cuerpo del creyente, ahora que nosotros somos cristianos, nuestro cuerpo no es cualquier cosa, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando no éramos cristianos, nosotros éramos títeres del diablo. Pero cuando somos cristianos, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Nosotros somos valiosos, hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu Santo habita en nosotros y Él es valioso. Él es lo más hermoso, hermanos. Dice la Biblia que Él es un tesoro que habita en vasos de barro, pero Él habita en nosotros. Entonces, aunque la gente quiera decir: no, ese cuerpo no vale, este cuerpo no, en este cuerpo, así como está, en su cuerpo. Y le digo así como está, cuando le digo así como está, me refiero a que nacemos pecadores. Pero Cristo nos ha limpiado de todo pecado, nos ha restaurado, y ahora nuestro cuerpo ya no sirve para el pecado, sino que sirve para la gloria de Dios. El Espíritu Santo habita en nosotros. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. Esto era lo que no entendían algunos corintios. Esto era lo que no entendían, y Pablo por eso en la carta a los Corintios les dice, 1 Corintios 6, 19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Amén. El templo de Dios no solamente es este lugar donde nos reunimos a alabar al Señor. El templo de Dios somos nosotros, porque en nosotros habita Dios. Amén. Dile al que está a tu lado: tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tienes que cuidarlo. ¿Sí? Ahora dile al que está del otro lado tuyo: cuídate, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Usted no puede hacer lo que le da la gana con este cuerpo, porque este cuerpo debe de vivir en santidad, porque ¿a quién le pertenece? Le pertenece a Cristo, no le pertenece a usted. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. A nosotros el Señor nos compró. Su cuerpo ha sido comprado por precio. Glorificad a Dios, dice, con vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
los cuales son de Dios. Hermanos, este versículo de 1 Corintios 15, 29, vamos a volver a este versículo. Los mormones han usurpado este versículo y lo han sacado fuera del contexto. Este versículo, le repito, habla de la resurrección de Cristo. Desde el versículo 10 del capítulo 15 empieza a hablar del orden de la resurrección. Dice que que habrá una resurrección y que primero resucitará Cristo. Y luego, cuando Cristo venga, resucitaremos nosotros. También del versículo 24 al 29 menciona el reinado de Cristo y la abolición de la muerte. La muerte ya no va a existir más. Nosotros morimos una vez, ¿verdad? Y resucitamos. Y nunca más volveremos a morir. Amén. Porque nosotros tenemos vida eterna que nos ha dado Dios. No eternidad, porque eterno es solo Dios, pero sí tenemos vida eterna que nos ha dado el Señor. Amén. ¿Cuántos se alegran, hermanos? Aleluya. Todo el que murió en Cristo va a resucitar. Y nosotros cuando muramos también vamos a resucitar y nos vamos a encontrar, hermanos. ¡Qué alegría! Todos juntos con el Señor. Amén. Bien. ¿De dónde sale esta situación del bautismo de los muertos? ¿Dónde nace? Es importante entender esta parte. Al norte de la ciudad de Corinto había una ciudad que se llamaba Eleusis. Era una ciudad muy transitada y mucha gente pasaba por esta ciudad. Mucha gente, porque era una ciudad comercial. En esta ciudad Eleusis se llevaba a cabo una serie de ritos relacionados con una religión pagana, y esta religión pagana tenía la costumbre de bautizar a sus adeptos en el mar. Y ese bautismo en el mar que ellos practicaban era un bautismo por los muertos. En el tiempo del apóstol Pablo le estoy hablando. En una ciudad que quedaba al norte de Corinto, la ciudad Eleusis. Ellos se bautizaban por los muertos en esa ciudad. Y eso les garantizaba una buena vida después de la muerte a los que ya habían muerto, por supuesto. Los corintios estaban fuertemente influenciados con esta práctica. Pablo toma este ejemplo para decirles a los corintios: si ellos que son paganos se bautizan por los muertos, porque ellos creen en la resurrección de los muertos, ellos que son paganos, ¿cuánto más ustedes que conocen a Cristo tienen que creer en la resurrección de los muertos? Eso es lo que les quiere decir. Vamos a ver nuevamente el versículo para que lo podamos analizar mejor. Primero los Corintios 15, 29 dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Qué es lo que está diciéndole aquí Pablo? Se está refiriendo a ellos, a los paganos de esa ciudad que se bautizaban por los muertos. Y le dice a los corintios cristianos: ¿por qué ellos, siendo paganos, hasta se bautizan por los muertos? Le dice. Y ustedes, conociendo a Cristo, ¿no creen que hay resurrección? Eso es lo que les quiere decir. Pero los mormones interpretan de esta manera. Ellos interpretan que Pablo aquí está diciendo que la gente se debe bautizar por los muertos. Pero de ninguna manera eso es correcto, porque la palabra del Señor dice que el que está muerto, ya, si murió en Cristo, se fue con el Señor. Y si no murió con Cristo, ¿a dónde se fue? Al infierno definitivamente. Amén. ¿Está clara esa parte, hermanos? De ese versículo bíblico, sí. Bien. Ahora vamos a leer otros textos bíblicos que también ellos utilizan para afirmar su doctrina errónea.
Y nosotros amamos, hermanos, a todas las personas y también a ellos les amamos. Pero esa parte o esas doctrinas, no solo esas, son algunas otras doctrinas, están mal, no están de acuerdo con lo que nosotros creemos. Nuestro libro en el que siempre creeremos y nadie nos sacará de allí es la palabra de Dios. Amén. El problema es que ellos no tienen solo la Biblia, tienen la Biblia más otros libros. Tienen el libro del Mormón, tienen otro libro más y tienen otro libro más que se llama La Perla de Gran Precio. Tienen 3 libros ellos aparte de la Biblia. Nunca acepte, hermano amado, que alguien le diga, no, es que la Biblia y un libro más. No, la Biblia es nuestra norma de fe. Nosotros no vamos a creer en ninguna otra cosa. Amén. Si algo dice, algún libro dice algo en contra de lo que dice la Biblia, nosotros no lo vamos a aceptar. Dice la palabra, aunque un ángel venga, descienda del cielo y te enseñe un evangelio diferente, no lo creas. No sé si usted se ha dado cuenta, hay gente que, el otro día yo hablaba con una hermana y por eso les dije, hay gente que quiere ver ángeles. Y esa hermana me decía, yo quiero ver ángeles. Y yo le preguntaba, ¿y para qué quiere ver ángeles, hermana? Si la Biblia dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. De pronto, tanto que quiere ver un ángel, ¿y qué tal si se le aparece un ángel y ese ángel le dice una cosa diferente a lo que dice la Biblia? Como es un ángel, lo cree. Y la palabra del Señor dice que el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Y a veces estas doctrinas o estas sectas falsas aparecen, es porque la gente quiere ir más allá de lo que le ha sido revelado. Si ya la palabra de Dios nos ha dado revelación suficiente, ya no tratemos de ir más allá. Ya crea en el Señor y espere en Él. Amén. Un día veremos a Jesús y eso es lo más lindo que nos puede pasar. Amén. Usted tiene al Espíritu Santo en su corazón y eso es lo más lindo que le puede pasar. Si no ve ángeles, no importa. Para mí no sería una novedad ver un ángel. Yo quiero ver a Cristo. A Él lo quiero ver. Él es mi Señor. Los ángeles no son mi Señor. Dice más bien que los ángeles están a favor de los hombres. Están en la tierra para trabajar a favor de los hombres. Pero ellos tienen que trabajar, nosotros lo veamos o no los veamos. Amén. Porque el que manda es Dios. Amén, hermanos. Tengamos cuidado con esa parte. Tengamos mucho cuidado. Porque por esta situación se han levantado estas sectas falsas. Vamos a ver otros textos que ellos usan para afirmar su falsa doctrina en el bautismo por los muertos. Mire, no solamente los mormones hablan del bautismo por los muertos, también los católicos. Porque los católicos no le hablan de un bautismo por los muertos, pero afirma que los desobedientes al morir tienen una oportunidad de salvarse, porque mueren, van un tiempo a un castigo que es el purgatorio, y luego si pagan para la misa, ya son salvos, ¿verdad? Mire, también es casi lo mismo. En los católicos es que usted tiene que pagar para la misa y orar por los muertos para que se salven. Y en los mormones, la diferencia es que no le hace una misa, sino que le hace un culto o una reunión donde ellos se bautizan por los muertos. Pero las dos están enseñando que nosotros podemos hacer algo por los muertos cuando ya están muertos. Y el muerto que ya está muerto, no hay quien lo levante de allí, porque si se fue sin Cristo, se fue sin Cristo. Ya no hay oportunidad. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 18. Primera de Pedro 3, 18. Primera de Pedro 3 del 18 al 20. Vamos a ver. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez,
por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿En qué murió Cristo? Según ese versículo bíblico, ¿en qué murió Cristo? En la carne. Porque Cristo tomó forma de hombre, ¿verdad? Y Dios se encarnó. Dice, pero vivificado en espíritu. Versículo 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bueno, ellos se afirman su doctrina también en este versículo. Y dice que así como Cristo fue y les predicó a los espíritus encarcelados, también los predicadores pueden ir y predicarles y ellos ser salvos. Pero hay que entender bien esta parte, hermanos. Dice la palabra del Señor, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Jesús fue en su espíritu al reino al cual solo pueden ir los espíritus, y fue y proclamó que serían juzgados con justicia por no creer en la predicación de Noé. Miren, antes de que Cristo muera, la gente que creía en Dios moría, y la gente que no creía en Dios también moría. Pero antes de que Cristo muera, ellos iban todos a un lugar que estaba separado por una cima, pero por una gran cima, o estaban separados, pero era como en un mismo lugar que tenía una separación, nada más. Cuando Cristo muere, dice la palabra del Señor vamos a ver Zacarías capítulo 9, versículo 12. Y vamos a ver también Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10. Esos dos versículos nos van a hacer entender lo que pasó cuando Cristo murió con los que ya habían muerto antes de Cristo, ¿sí? Zacarías 9, 12 y Efesios 4 del 8 al 10. Repito, estos dos versículos nos van a ayudar a entender lo que sucedió con los muertos o con las personas que habían fallecido antes de que Cristo muera en la cruz por nosotros. Zacarías 9:12 dice, es una profecía: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Vamos a volver a leer. Dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. ¿Dónde estaba Abraham? ¿Dónde estaba David? ¿Dónde estaban todos esos hombres? ¿Dónde estaba Moisés? ¿Dónde estaban todos esos hombres que creyeron en Dios en la antigüedad antes de que muriera Cristo? Porque recuerde que nadie puede ser salvo sin la muerte de Cristo. ¿Dónde estaban ellos? Ellos estaban en el mismo lugar donde iban los que morían sin temor a Dios, pero estaban separados. En el mismo lugar, pero separados. Ahí estaban, esperando. Este versículo de Zacarías 9:12 es una profecía. Dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Estaban en un lugar, pero estaban con una esperanza, porque ellos no se iban a quedar ahí toda la vida. Amén. Porque algo iba a suceder, porque Dios, cuando Adán y Eva pecó, Dios le dijo, Dios le dio una promesa allí al hombre de que Él haría todo lo posible para salvarnos. Acuérdese de Génesis 3:15, ahí hay una promesa. En esa promesa Dios desde ahí empieza
ya él a dar la promesa del Mesías, que el Mesías salvaría a la humanidad. Entonces la gente moría, iba a un lugar de descanso, pero no era el lugar totalmente el lugar maravilloso que Dios había preparado para nosotros. Este pasaje de Zacarías 9:12 es una profecía que se cumple en Efesios 4, del 8 al 10. Veamos lo que dice Efesios 4, del 8 al 10. Dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Vuelvo a leer versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aleluya. ¿Qué sucedió cuando Cristo murió? Entre el tiempo de que Él murió y resucitó. Dice la palabra de Dios que Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Amén. Descendió y llevó consigo a todos los que creían en Dios. Llevó consigo, lo sacó de allí. Dice la palabra, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio una total liberación. Pero no sacó de allí a los que no habían creído en Dios. Sacó de allí a los hombres piadosos, temerosos de Dios. Y ahora, cuando un hombre o una mujer muere en Cristo, ya no va a ese lugar. ¿Sabe a dónde va? ¿Qué le dijo Jesús al ladrón que murió al lado de él? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús descendió, se los llevó a todos a un lugar, al paraíso, donde ahora todos los que morimos nos vamos allá con Jesucristo. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Den un fuerte aplauso a nuestro Dios maravilloso y hermoso. Gloria a Dios. Inmediatamente después de su muerte, Jesús fue al Hades, hermanos, y proclamó la victoria. Proclamó la victoria. Ya Satanás no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Nosotros ya no vamos a un lugar o a ese lugar, ya nosotros vamos al paraíso con el Señor. Amén. Pero, ¿qué entendemos, hermanos? ¿Cuántos van al paraíso? ¿Quiénes son los que van al paraíso? ¿Todos? ¿Todo el que muere? Solo el que acepta a Cristo, solo el que se arrepiente de sus pecados, tiene salvación en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos amados, no hay una segunda oportunidad después de la muerte. Dígale al que está a su lado, no hay segunda oportunidad después de la muerte. La oportunidad la tienes hoy. Mírele a los ojos y dígale, por favor, la oportunidad la tienes hoy. No es mañana, no es después. En cualquier momento puede encontrarnos la muerte. Si no estamos preparados, ni así se bautice quien se bautice. Si ya estamos muertos, no hay solución, no hay salvación. La salvación es mientras estamos vivos. Bien, vamos a ver el último punto, lo que todos debemos conocer respecto a la muerte. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amén. Va a haber un juicio para todos los hombres. En ese juicio va a comparecer toda la humanidad. Y solamente aquellos que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo estamos justificados. Los que no serán juzgados y enviados
al lago que arde con fuego y azufre. Al morir, hermanos, nadie puede atravesar la gran cima entre los fieles y los infieles. Lucas 16, 26. Lucas 16, 26. O sea, lo que quiere decir es que al morir, ya una vez que se muere, nadie lo saca de donde está. Lucas 16, 26 dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que no quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Recuerdan ustedes la historia del rico y Lázaro que contó Jesús? Bien, ahí, bueno, en esa historia, amados hermanos, también nos damos cuenta nosotros, o podemos aprender cómo era el Hades, ¿verdad? Dice la Biblia que en un lugar estaba, a ver, ¿quién estaba según ese texto bíblico? En un lugar estaba el rico, y en otro lugar estaba Lázaro. ¿Y Lázaro estaba con quién? Con Abraham. Y dice, y una gran cima nos separa. Una gran cima. Pero eso era antes de que Cristo muera. Estaban en un mismo lugar, separados por una gran cima. Muere Cristo y saca a todos de allí, porque cuando Cristo muere dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cristo desciende a esos lugares y saca de allí a Abraham, a Lázaro, a David, a todos los que creyeron en Dios, y se los lleva con él. Otra cosa que debemos de tener presente, hermanos, es que Dios promete bendecir solo a los que mueren en el Señor. Apocalipsis 14, 13. Apocalipsis 14, 13. Dice así: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hermano, ¿cuántos creen lo que dice la Biblia? ¿Está seguro? ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Aquí está diciendo que son dichosos, son felices. La palabra bienaventurado significa dichoso, significa feliz. Una felicidad que nunca la pudieron tener en la tierra. Quizás tuvieron momentos de felicidad, pero la felicidad que tienen allá es lo máximo. Aquí dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos. Aquí no está hablando de los vivos, aquí está hablando de los muertos. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. O sea, somos salvos por Cristo, ¿verdad? Pero somos o seremos recompensados por lo que hayamos servido al Señor aquí en la tierra. Porque dice, descansarán de sus trabajos, de todo lo que hayamos hecho aquí. Ay, que los sábados de evangelismo, vamos a evangelizar con tremendo sol, proyectamos la película, hay que armar tremenda pantalla, cuántas cosas hay que hacer. Los hermanos que vienen tienen que subir, bajar las escaleras a cada ratito, ir a ver una cosa, bajar una mesa, bajar la silla, sacar los equipos, cuánto trabajo y qué calor, se suda y tanta cosa, y quizás se van y piensan, ay, tanto trabajo, todo ese trabajo, hermanos. ¿Usted cree que Dios no lo va a recompensar? Aquí dice, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Tremenda recompensa que vamos a recibir en el cielo, hermanos. Tremenda recompensa. Usted ni se imagina. Aquí el hermano que va a 3 pueblos cada semana, Boca de Caña, ¿cómo se llama el otro? Río Seco. ¿Y el otro?
General Gómez. Acá la hermana con su célula, la otra hermana con su célula, el pastor con otra iglesia. Son trabajos, hermanos, los hermanos con las películas. Todo es trabajo. Los hermanos que arreglan aquí el altar. Quizás digan, uy, nadie me reconoce. Pero aquí dice la Biblia que sus obras con ellos siguen. Siguen. O sea, quizás ya nadie ve, pero el Señor va a recompensar eso. Amén. Luego de que terminemos, ahí vamos a dar un paso para las preguntas, ya un tiempito para las preguntas que tienen. Bien, hermanos. Qué lindo que es el Señor. Nosotros no necesitamos bautizarnos por los muertos. La oportunidad es ahora y debemos aprovecharla. ¿Cree usted que será salvo después de muerto? Después de muerto, si aceptó a Cristo, sí, pero si no, después de muerto ya no se salva. ¿Ha tomado usted la decisión de arrepentirse de sus pecados y confiar solamente en Jesús como su único Salvador y Señor? ¿Ya hizo esa decisión? Si no la ha hecho, le invito para que en esta noche lo haga. Amén. Le invito a cerrar sus ojos y le animo para que se ponga en comunión con Dios. Y en estos momentos no espere más. Hoy es su oportunidad. Nadie lo va a ver, nadie le va a criticar, nadie le va a juzgar, nadie le va a señalar. Más bien Dios va a hacer una fiesta en el cielo por usted. En esta noche, ahorita, no espere a que sea demasiado tarde. No permita que pase el tiempo sin las bendiciones de Dios en su vida. Hoy, cierre sus ojitos conmigo y dígale así al Señor. Yo te invito a que lo hagas ahí donde tú estás. Dile así al Señor: Señor Jesús, en esta noche te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todo corazón y te ruego que me salves. Abro mi corazón para que tú entres y seas mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida y rindo mi vida a ti, porque solo tú diste tu vida en la cruz para salvarme. Gracias, Jesús, por la salvación que me das. Te amo con todo mi corazón. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Tenga sus ojos cerraditos, yo voy a orar por todos los que hicieron esa oración. Amén. Ahí donde usted está sentado, no le voy a llamar que pase para acá, pero ahí donde usted está sentado, usted que hizo esta oración, yo voy a orar por usted. Amado Padre Celestial, en esta noche te doy gracias por tu palabra. Señor, te ruego que tú seas obrando en la vida de cada persona que tomó esta decisión hoy. Porque no es una decisión de aceptar a cualquier persona, sino es la decisión de entregar su vida a ti. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre estas vidas y los bautices, Señor, y los selles, y que hagas una morada en su cuerpo, porque tu palabra dice que somos templo de tu Espíritu Santo, y que ese cuerpo te glorifique en todo momento y en todo lugar. Te ruego que les des el crecimiento espiritual y que les bendigas grandemente, que nunca se alejen de tus caminos y que los protejas y los guardes y los libres de todo mal. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pónganse de pie, vamos a orar con toda la iglesia. Amén. Pónganse de pie y vamos a orar. Hemos orado por las personas que quizás tenían que pedir perdón y buscar al Señor. Vamos a orar por toda la iglesia. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra.
Bendito Dios, te necesitamos. Gracias por la salvación. Gracias, Señor, porque el día que entregaste tu vida en la cruz, el día que Satanás hizo de todo para detener tu muerte, tú decidiste morir y entregaste tu vida. Y dice tu palabra que descendiste a las partes más bajas, pero fuiste allí a proclamar tu justicia y a proclamarte vencedor. Y a sacar a todos aquellos que estaban cautivos, que eran prisioneros de esperanza, para llevarlos al paraíso, donde un día nos reuniremos todos. Gracias, Señor, por nuestros familiares que han muerto en ti. Y ahora te pedimos, Padre, por nuestros familiares que no te conocen. Ayúdanos a llevarles tu palabra. Danos la sabiduría para meditar y reflexionar con ellos. Y que ninguno de nuestros familiares se pierda, Señor. Gracias por esta salvación tan grande que nos has dado la oportunidad de tener, de experimentar y de vivir. Te amamos y te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Tú eres lo más lindo que nosotros tenemos. Gracias, Señor, por bendecirnos tanto en la vida y también en la muerte. Porque tu palabra dice, bienaventurados de ahora en adelante los que mueren en el Señor. ¡Qué dicha! Quizás para nuestra mente finita no lo podemos entender, pero lo creemos. Creemos lo que dice tu palabra. Por eso es que tu palabra dice que para el que muere en Cristo la muerte es ganancia. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a su nombre, gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso.